salario mínimo, incorporarlo en estos análisis. Yo estoy por hacer, no sé si lo voy a lograr, lo que significaría la estructura de ingreso-gasto, la de ingreso, perdón, en esto de los deciles, por salarios mínimos. El quinto salario mínimo llega al decil 10. En otros países tengo la sospecha que también. El detalle está en que el poder adquisitivo allá es mucho mejor que el de aquí, por la redistribución, etcétera. Un asunto que necesitamos reestructurar para entender todo esto es el Estado, el papel del Estado. Pareciera nota de TV Notas o de cosas así, comentarios como los que han hecho respecto de que si la CDNH le dice no te preocupes, yo te cuido, pero es así, y ese es un asunto político, ya no es ni financiero, yo diría ni jurista. ¿Por qué? Porque dependiendo quién esté es como se interpreta. Es decir, hablar de impunidad es analizar una serie de cosas de todo esto, lo que pasa. Cuando hablaban de que SAT, no te preocupes, yo te cuido, ya no recuerdo el nombre de este último priista que está protegido y a pesar de tener una red, o lo entiendo así, una presunta red de prostitución, el tipo está condonado y no tiene nada que temer porque se le protege dentro del sistema. Entonces, hablar de Estado es más fuerte que solamente un gobierno, solamente una administración de todo esto. Salario mínimo, recaudación fiscal, empleo bien remunerado y soberanía alimentaria, no dije seguridad alimentaria, son 4 puntos para combatir la pobreza. Si seguimos nada más atendiendo al pobre, no sucede nada. Hay que revisar también salario mínimo, que no nada más el que no conocemos, el que sí conocemos también es analizable. ¿Por qué? Por este detalle. De 3 a 5 salarios mínimos hay un debate si ese es el salario que debiera ser real, ¿no? ¿Cómo está ese salario mínimo en tanto los deciles? ¿Qué pasa con otros países? ¿Qué pasa con el poder adquisitivo? Y, repito, vincularlo con el Estado, el papel del Estado, que no nada más una que otra nota de CNDH o de cosas así. Gracias. Gracias, Fernando Cortés, y creo que aquí vamos a terminar. Ramón Carlos Torres, ¿está bien? Pero primero Fernando y luego Ramón Carlos para luego escuchar a Nora. Bueno, me da la impresión, creo, estoy convencido, que hemos escuchado una presentación de un análisis económica y políticamente muy potente. Desde el punto de vista económico, yo creo que está claro con los distintos niveles de definición de ingreso y el papel del Estado. Desde el punto de vista político, la idea central que subrayaste en 2 o 3 oportunidades, y es que no debe haber reforma fiscal si antes no hay un análisis de incidencia en desigualdad, en pobreza y en ver la redistribución. Creo que es políticamente muy importante porque si la ciudadanía logra oponerse a una redistribución sin que se cumplan esas condiciones, se les obliga a abrir o a entregar parte de la información que no quieren entregar. Entonces, felicitaciones, realmente se ve un camino importante para seguir trabajando. Me quedé pensando en tu exposición y en el comentario de Raimundo, hasta qué punto la forma de imputar el gasto en educación y en salud no está produciendo 2 resultados. Uno, la progresividad en desigualdad y la disminución de desigualdad y la progresividad en el gasto fiscal por una parte, en pobreza y desigualdad. ¿Hasta qué punto el hecho de que los sistemas
sean ineficientes, en el sentido que el costo es muy alto, el costo operativo es muy alto y que no se traduce en realidad en mejor educación y en mejor cobertura, no está afectando los resultados que se presentan para el caso de México. Especialmente ahora que hemos leído en estos últimos días los tremendos gastos en educación que parecen que se están echando al tarro de la basura. Entonces, ¿hasta qué punto las medidas, yo sé, tienen que guardar, tienen, como son estudios comparativos, por lo tanto las formas con que manejan la información tienen que ser homogéneas para poder mantener la comparabilidad. Es probable que ustedes ya lo hayan visto y que lo hayan calculado específicamente para el caso de México sin tener que responder a las posibilidades de comparación. Mi problema es que si el gasto es muy alto, la imputación para los chicos que están yendo a la educación pública también es muy alta y por consiguiente se va a computar una transferencia muy alta que va a ir a aumentar los ingresos. Como son los que están abajo en la distribución, entonces disminuyen la desigualdad y también la pobreza. Entonces puede haber una sensibilidad y yo creo que Raimundo lo planteó de pasadita y partió hacia los sistemas de descuento de los rendimientos futuros. Gracias, Fernando. Ramón, Carlos. Bueno, desde luego me sumo a los reconocimientos y al saludo para nuestros ponentes. Y yo me quiero referir a algo muy breve, en calidad de pregunta, a esto último que mencionaba Fernando. Vemos aquí que una posibilidad que planteaba Raimundo es traer a valor presente el gasto social, ciclo de vida, diferentes generaciones, etcétera. Es decir, a mí me parece que como ejercicio numérico puede ser muy útil, pero yo creo que parte de ello plantea una cuestión que puede ser de fondo, que es la sustitución de una política redistributiva del ingreso a base de transferencias por una que sea de redistribución de la riqueza, porque ese valor presente neto, una vez que tengamos el ejercicio, pues lo útil sería que pudiera constituir un factor de redistribución. Y entonces ya podríamos pensar en armar una política de redistribución ligada a una cuestión que sea invertir en propósitos productivos esta riqueza, ¿no? En fin, me parece muy interesante el apuntamiento, pero yo creo que da para ir más allá de un cálculo numérico. Esa es mi opinión y me gustaría conocer la tuya. Gracias, Ramón Carlos. Pues escuchamos a Nora para terminar nuestra sesión, ¿no? Bueno, muchas gracias a mis colegas, a Isa y a Raimundo y también Rolando. Me da mucho gusto que pudimos reestimularte por proponer esto como tema en la agenda de la discusión pública. Y una cosa que me olvidé enfatizar, porque tanto darle crédito a todo el mundo, es que todo el trabajo en México es elaboración de John Scott, ¿no?, que es profesor del CIDE, que viene haciendo este tipo de trabajo. Bueno, no, también lo de Raimundo, pero los trabajos de incidencia, de impuestos y transferencia, que ya hay publicados muchos a lo largo de los años, el que más ha hecho eso es John Scott. John Scott es el miembro del equipo del CEQ. Ahora le invitamos a Raimundo. Pero, digamos, entonces él merece el crédito del análisis de México, ¿no? Habiendo dicho eso, que si no me mata John, como estuve aquí hablando 1 hora y media sin decir eso, estaba en la lámina, pero había otros 15. Entonces, no, pero sí es muy importante el trabajo porque él es pionero en esto aquí en México y lleva ya 10, 15 años haciéndolo, ¿no?
y está por sacar un libro, ya lo sacó, ¿no?, sobre la historia de la política social en México, 100 años de política social en México, donde va a estar ese. Entonces, déjenme dar algunas respuestas rápidas a el tema de que está vinculado, lo que dijo Fernando, lo que dices tú, después vuelvo a lo que dices tú, y lo que dijiste tú sobre las sendas. Primero, nosotros el valor imputado, en general, le quitamos el gasto administrativo, o sea, queda principalmente salarios, lo cual no quiere decir que igual sea calidad, ¿no es cierto? Eso sí. Pero, digamos, la parte administrativa no tratamos de no incluirla. Pero muy importante, ¿se acuerdan que les dije que para el cálculo de pobreza no metemos esa parte del ingreso? Solamente lo vemos en la parte de desigualdad. Y yo no, o sea, si alguien no está convencido que se debe monetizar, no lo moneticemos. Simplemente es una distribución del uso de esos servicios públicos, ¿ok? ¿Quiénes usan esos servicios públicos? Se puede ver así. Yo comparto el escepticismo de cómo se calcula eso. Lo ponemos porque en muchos estudios así se hace, entonces para fines comparativos, el que quiere lo use, si no simplemente veamos que es un Gini de usos, no démosle un valor imputado de dinero. Pero vinculado a esta cuestión de cuál sería la senda, eso no hemos hecho todavía y no sé si vamos a poder hacerlo así para todos los países. Yo creo que eso es, yo siempre les digo a todo el mundo, esto es el principio, no es el final del camino. Cada país después tiene que poner a hacerse los estudios que deben de hacerse para ver cuál es el camino, que va a ser diferente dependiendo del país. Pero sí hay una cosa que quiero comentarte, Raimundo. Yo no soy tan negativa con las transferencias, porque por dos razones. Una, por razones éticas, porque sí creo en que la gente tiene derecho a un piso. Entonces, si tiene que ser a través de transferencias, porque no hay otra manera, acepto las transferencias, mientras esto sea. Y segundo, porque también, como sabemos, eso permite generar espacios de inversión, ¿no? Inversión en capital humano, inversión en capital físico, entonces a lo mejor tienen un efecto multiplicador a futuro, no es todo solo gasto el día de hoy. Pero aunque tú me dijeras, mira, nada más estoy dando para que la gente no se muera de hambre hoy, para mí ya eso es suficiente, ¿ok? Desde el punto de vista, y prefiero que eso se haga en una sociedad, sí creo en el piso. Entonces, con esto contesto, espero, creo que más o menos a los tres. Muy interesante hacer los descuentos y todo, y hacerlo eficiente el proceso, pero la pobreza de hoy pesa, y es la que tenemos que combatir de frente. Después, respecto al comentario de Francisco Javier Alejo, estoy totalmente de acuerdo, pero por eso no lo podemos hacer porque no tenemos esos otros datos. Por eso decía, si tú los veías cuando estabas en Hacienda. Sí los veías, ok, me imagino. Y Carlos Tello también, ¿no? Sí. No, es que en algunos países ni siquiera los ministros tienen posibilidad de verlos. El problema no es solo de México, por eso les conté las anécdotas también de otros países, de cómo manejan porque es una información incendiaria, obviamente, ¿no? En países sobre todo donde la desigualdad es tan alta, como sobre todo los de América Latina, ¿no? Es tremendo, ¿no? Entonces, pero lo cual creo que se tiene que acostumbrar a la ciudadanía, que eso forma parte natural del proceso de ser ciudadano. Y de cuando uno habla esto, qué está pasando con la estructura de impuestos, quiénes pagan, cuánto pagan, sea perfecto. Por cierto, en Estados Unidos los Gates son de los que están enfatizando de que se haga una reforma fiscal para que paguen más los ricos, ¿eh? Y están totalmente de acuerdo en que sea totalmente transparente la información. O sea, la Fundación y sus miembros están de acuerdo, son consistentes, digamos, en este sentido. Habría que preguntarle a Carlos Slim, que a lo mejor estaría de acuerdo. A lo mejor invítalo, a lo mejor estaría de acuerdo, porque ya sí empieza, pero en Estados Unidos, aunque sumes a los muy ricos como Buffett y Gates, igual hay mucha resistencia a la reforma para que paguen más los ricos, aunque esté esa información disponible. Me gusta la idea que dijiste de poner, también podemos poner la información por salarios mínimos y múltiples salarios mínimos, de hecho, lo podríamos hacer para todos los países y ver,
¿Son pagadores netos los que están por debajo del salario mínimo? ¿A qué nivel del salario mínimo la gente empieza a pagar? Así que la voy a incorporar. En realidad lo que estabas pidiendo es que aparte de los deciles, lo tenemos por grupos de ingreso, utilizando las líneas de pobreza internacional y otras líneas que se han generado, pero no lo habíamos pensado por múltiplo de salarios mínimos, así que sí me parece buena idea. Y bueno, creo que con eso, ¿hay algo que me haya olvidado? ¿Alguno de ustedes que...? Bueno, Isa, lo que me pareció fascinante tu relato, lástima que no nos habíamos conocido antes, pero ahora ya podemos empezar a marchar juntos y podemos tener estos talleres que tú decías para que mutuamente aprendamos el idioma. Generalmente el lenguaje, no es un problema de no entender, son lenguajes diferentes, ¿no? Entonces, empezar a traducir mutuamente el económico a los juristas y el jurídico a los economistas, y a ver si nos podemos entender. Me gustaría que en todo este proceso también de transparencia, el elemento de hacer transparente la información que viene de las fuentes únicas que tenemos ahora para saber qué pasa en el tope, sea un eje central, ¿no? Se vuelva un eje central y ahí no estás violando el secreto. Ahí no, o sea, ¿por qué se va a hacer? A nadie le estás diciendo que te dé el nombre de quién está pagando qué, y además, en los países no es que dan toda la lista, dan muestras, o dan tabulaciones, como España, dan lo suficiente como para hacer un análisis sin que tengas que saber, este debe ser Carlos Slim, o este debe ser no sé quién. No, yo desafortunadamente, por más que he tratado, no llego ahí. Entonces, creo que eso sería muy importante.